¿Cuál es su nombre completo y qué edad tiene? Mi nombre completo es Teresa Villaverde Chávez. Nací el 15 de octubre de 1949. Tengo cumplidos 72 años. Platíqueme de don Amador Villaverde. Él fue el primer diablo mayor aquí en Tallahassee. ¿Qué recuerda usted? De casualidad, él nunca le dijo por qué antes de él no había diablos mayores y por qué él fue el primero, cómo lo eligieron o cómo estuvo ese proceso para que él fuera el primer diablo mayor. Pues mi padre, aunque no había tenido estudios, él era una persona muy honesta, muy responsable en su trabajo y el pueblo lo quería mucho. Entonces él organizaba en ese entonces a toda las personas de su edad, incluso lo seguían mucho los jóvenes. Y empezó pues esa tradición y a él le gustaba mucho, al grado de que él llegaba a la casa con todas las personas que él iba a disfrazar, porque se llamaba un disfraz, ¿verdad? Que iba a disfrazar. Tenía un apartado en la casa en donde él guardaba toda la ropa que ya no se usaba. Y y ya él, conforme iban llegando, ya les iba entregando el traje. Y con tiempo les iba diciendo que si ya tenían la máscara, porque se iban a poner. Y pues les decían que sí, ya. Pero como tal, nunca le dijo por qué fue el primer diablo mayor. No, ellos lo asignaban por la edad, porque él supuestamente entre todos era el mayor. Y entonces ellos siempre decían, pues vamos a ver el diablo mayor. Ah, ok, era por edad, sí, como hasta ahora. Sí. Pero no le dijo por qué fue el primero, por qué antes de él no había. No, como que lo asignaron la misma gente, la misma población lo asignó y le dio ese nombre. Y de hecho así lo consideraban. Yo le decía, papá, ¿por qué eres el diablo mayor? Dice, porque tengo más edad que todos. Ah, ok, entonces de ahí se derivó el que a él le dijeran eso. Incluso yo no entendía el significado de la tradición. A nosotros lo veíamos como una fiesta y le decía, papá, ¿pero por qué se disfrazan? Dice, porque andan persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo y porque el pueblo se ha rebelado en contra de Dios. Entonces dice, nosotros somos los malos. Perdón, nosotros, dice, vamos a purificar los pecados. Dice, porque los vamos a azotar, los vamos a golpear de acuerdo a lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo vino a sufrir para salvarnos. Y eso mismo es el que siente, el que nos torea. Recibe los golpes de nuestro Señor Jesucristo. Y le decía, ay, pero incluso yo ayer le dije al joven que andaba muy lastimado, ¿me permites que te tome fotos de tus piernas? Y me dijo, sí, ya vio que andaba uno que traía short y le tomé las fotos. Impresionante, ¿no? Porque en verdad es un castigo que están recibiendo. Su papá, don Amador Villaverde, pues él obviamente conoció a los papás de él, ¿no? Abuelos de usted. Sí, claro. Quizás a lo mejor a él conoció a sus abuelos, que son bisabuelos de usted, probablemente. Sí. ¿Nunca le dijo a usted, don Amador, oye, mija, yo hablé con mi abuelo alguna vez, yo hablé con mi papá alguna vez, o mi mamá o mi abuela, y me dijo que la tradición de los diablos empezó en tal año? No, fíjese que no, yo a la que llegué a conocer fue a su mamá, a la mamá de mi papá, una abuelita, María Caro se llamaba, muy, muy linda nuestra abuelita, pero ya cuando tuve uso de razón no conocí, sabía que el papá de mi papá se llamaba José María Villaverde, pero ya no lo conocí. Y la abuelita le decía, abuelita, mi papá se va a vestir del diablo. Sí, hija, sí se va a vestir del diablo, decía. ¿Y es bueno o es malo? Dice, es una tradición, me decía, hasta ahí. No me decía más,
tampoco yo creo que ignoraba el significado, pero no supe más. Así es. Lo que sí recuerdo de mi padre también fue de que él con mucho tiempo iba almacenando la comida porque él les daba de comer. Y tenía un corredor así y los sentaba a todos. Y se usaba mucho el atole de frijol. Entonces mi mamá hacía ollas de atole de frijol. Después como que mi mamá fue perdiendo la tradición y era aquí mi hermana. En ese pasillo que usted ve ahí lo sentaba. Y sí, ahí en ese pasillo lo sentaba y empezaba ella a echar enchiladas y hacer, dice que hacía 12 comidas porque eran 12 apóstoles y ella les ofrecía la comida. ¿Qué era la comida? Pues eran los nopales, el garbanzo, las habas, el pescado, pues allá seco cuando lo metían. Pero ella trataba de hacer las 12 comidas diferentes que no llevaran carne, que no se comiera carne. Y mi hermana fue una persona muy activa y muy trabajadora, que ya después mi papá llegaba aquí y ya le decía, hija, ya te traje para que hagas la comida. Sí, papá. Así es. Don Amador fue una persona muy querida por el pueblo de Talajás y muy respetada y apreciada por los diablos de Talajás. Así es, mire, yo lo bonito que recuerdo, yo no alcancé a llegar a su sepelio de mi padre, pero cuando yo llegué, me dicen que en el sepelio de mi papá no cabía la gente en la iglesia, que estaba llenísimo. Fue una persona que la quisieron tanto, la respetaron. Si las personas, él trabajó siempre con los Guillén. Si le decían, Amador, va a haber una boda o va a haber una fiesta, queremos que te encargues de la cerveza. Él iba porque sabían que mi papá no tomaba. Entonces él se encargaba de distribuirlo y siempre estaba ahí. Entonces a mi papá nunca le decía no a ningún trabajo que le dijeran, y no de paga. No porque te desvelaste toda la noche o le iban a pagar. No, mi papá lo hacía de corazón y de gratis. Sí, él no percibía un salario por ir a apoyar a una fiesta. No. Imagino que los diablos, o sea, se llegaba ya a la festividad de Semana Santa, incluso antes, y ya sabían los diablos que hay que ir a la casa de Don Amador. Ah, sí. Sí, porque fíjese que ayer le estaba platicando a mi sobrina que yendo para la Gualoja había un señor que curtía los cueros y mi papá ya le decía, ¿me vas a curtir las pajuelas de los? Y dice, sí. Mi papá tenía un alambre donde tenía todas las pajuelas colgadas para todos. Por eso lo seguían quizás también. Sacaba las tiritas y creo que les echaba una grasa, un cebo de res para que el chirrión estuviera blando y marcara. Entonces decía, ay, mi papá ya está sacando sus pajuelas. Ya, hija, dice, porque las tengo que dar a todos los muchachos, les decía él. Aunque fueran personas grandes, él les decía, a todos los muchachos, porque él se sentía mayor que todos. Digamos que hace falta mucha investigación porque pues, usted me dice que Don Amador nunca le dijo el año de inicio de la tradición. No. Ni que a él le dijeran. No, tampoco. No, nunca supimos en qué año empezó, ni por qué empezó. Incluso le digo muy poquita información sobre el significado, porque esto creo que nada más se hace en Tanlajas. No hay otro lugar. Extraño, ¿no? Sí, muy extraño. El Sinedrío. ¿Se acuerda del Sinedrío? Pues no mucho. De que era el que castigaba, ¿no? El Sinedrío era la representación del Gólgota que hacían en la iglesia y que los diablos iban a acompañar a Jesús. Ah, Jesús al Calvario. ¿Se acuerda de eso? Muy poco, no, casi no tengo mucha información. ¿Usted vio a su papá siendo toreado y cómo él era con el chirrión? A mi papá le tenían miedo, Y decían, no, con Amador no se metan,
porque les va a florear la carne, decía. Y mi papá nos daba risa porque los conocía, ¿no? Y les decía que se viniera. Y decía, no, contigo no. Entonces trataban de meterse con los más novatos, los que no. Y mi papá les decía, ensayen cómo van a pegar. Y los ponía que el chirrión tiene que tronar, decía. Sí. Hubo un toreador que también aquí lo conocen como el mejor. Así como Don Amador fue el mejor diablo. Sí. Hubo un toreador, era Jesús Guillén. Sí. Don Amador Villaverde, el diablo mayor, el mejor diablo. Y don Jesús Guillén, que le decían el Chuzo, el mejor toreador. Sí. ¿Nunca los vio usted a ellos dos batirse en combate? No. No, nunca los vi. ¿Y no. nunca le platicó a su papá? Oye, yo no, bien con no, fíjese que hasta eso que ellos no, como que mi papá tenía un respeto hacia las personas que lo toreaban. Nunca decía, ni nunca se reía de que lo había marcado, algo, no. No, mi papá no. Él decía, entraron a torearme. Y pero no, él nunca, era muy reservado. Muy educado mi padre, ¿eh? Mi papá no era de maldiciones, no era de nada. Aquí la única maldición que le decían era el hijo de la madre, porque era su única. Incluso yo cuando llegaba los Eliezer y sus hermanos, uy, llegó la hija y la madre, decía, porque era la maldición de mi papá. Pero no, mi papá no. Conoció, me imagino, su papá a don Mundo Larga, obviamente, a Marcos Delgado Barrio. Oh, sí. A Arcadio Lárraga. Sí. ¿A quiénes más conoció? ¿De qué camada era su papá, digamos? Pues yo creo que de ese señor Arcadio, porque Marcos y todos esos no, esos son casi de mi edad. Fueron jóvenes que anduvieron conmigo en la escuela, pero no es. Los conozco, pero en sí no puedo identificar qué edad tenían. Pero pues sí recuerdo que, por ejemplo, los jóvenes eran los hijos de don Alberto Guillén. Para él eran unos jóvenes, unos chamacos. Y ya pues todos están fallecidos. Bueno, algunos. ¿Su papá cómo era su complexión? ¿Era delgado, era alto? ¿Cómo era? Mi papá era muy delgado, todo el tiempo fue delgado. Y más o menos de una estatura, pues no chaparra. Siempre vestía muy humildemente, a él no le gustaba la elegancia, no, a veces le traíamos camisas y decía, no, regálasela a mi hijo. Eso no me lo voy a poner. O sea, era muy sencillo para vestir. ¿El disfraz, cómo se vestía? Los disfraces, sí. Yo le digo que ahorita como que se está perdiendo la forma de cómo se está llevando a cabo, ¿no? Porque era de traje. Eran trajes. Eran pantalones, el pantalón era viejo, pero el traje era un traje viejo, pero era saco. No era camisa. Yo ahorita de noche que anduve ahí vi a muchas personas que ya usan nada más camisa. Y la chaparrera. Todo el mundo traía su chaparrera. ¿Qué son las chivarras? Ándele, chivarras. ¿Sabes? Y chaparreras también hay unos que se ponen chaparreras de aquí hacia abajo. Sí. ¿Y eso también había antes? Sí, también. ¿Botas? Botas o zapato. Pero zapato de cuero, no zapato de hule. ¿Se ponían guantes para que no eran... ¿O se pintaban aquí para que no? No. Ellos lo que usaban era mucha ropa para que la máscara al pegarles no les lastimara. Entonces ponían mucha ropa alrededor de la cara y y pues lo que el toreador quería era romper la máscara. Entonces les daban fuerte, pero pues la máscara nunca se rompía. Cuando el toreador lograba romper a una máscara porque ya estuviera muy seca, era una fiesta, se burlaban del diablo. Sí, no la podían romper.
condición era que no se iban a dejar que se les rompiera. Él hacía sus máscaras, las mandaba a hacer. No, siempre se las daban, se las regalaban. ¿Quién eran los mascareros en aquel entonces? Pues realmente no los conocí, no supe quién. Yo del único que recuerdo fue de un hijo de Yayo que últimamente le vi una foto por el Face de que tenía máscaras colgadas. Pero que yo haya sabido quién las elaboraba, no supe. El Chirrión dice que él colgaba las pajuelas y desde antes se preparaba para hacerlo. Platíqueme de la habilidad que él tenía con el Chirrión. Es que mi papá, ya cuando se estaba acercando el tiempo, él se iba al patio a estar practicando y practicando y practicando, y le pegaba un palo y lo tronaba y él andaba haciendo su ensayo, se podría decir. Y eso mismo le transmitía a las personas que andaban con él. Llévense su pajuela, si se les rompe, hay que poner otra. Sí. Hay quienes dicen que esto pudo haber iniciado en las haciendas de San Nicolás, La Concepción, La Labor, Tancolol. No sé si su papá le haya platicado algo. No, yo ahorita que vi el reportaje, creo que aprendí y me di cuenta que allí un señor, casi todas las personas que estuvieron dando el reportaje, yo las conocí, pero pues en jóvenes, ¿no? Claro, yo ya tengo 53 años de haber salido de aquí y ellos eran pues, chicos. Allí aprendí que dice que para ellos era como un castigo que le daba el peón al hacendado. ¿Verdad? Ahí es donde yo supe. Créame que ahorita que ya vi todo eso, voy a empezar a investigar también y me gustaría tener la reseña porque pues son cosas que ustedes han ido investigando y que son interesantes para uno que vivió aquí o para los alrededores que saben que esta tradición se hace aquí. Es bonito conocer. Aquí hay una cuestión. Estamos en Semana Santa, la tradición se hace en Semana Santa, se llaman diablos, usan azotes, o sea, como que por lógica nos vamos de lleno a que tiene una connotación de lo que dice la Biblia, ¿no? Respecto a los últimos momentos de Jesús. Yo siento que puede haber respuestas leyendo bien esas escrituras, ¿no? Las sagradas escrituras respecto a lo que pasó y cómo relacionarlo con lo que se vive aquí, porque los iniciadores pudieron haberse basado en las sagradas escrituras para hacer eso. Y obviamente a lo mejor después pasó a ser ya un juego y el hecho de que sea el peón el que le pega al patrón no quita el significado del otro, ¿verdad? O sea, pueden ser las dos, pueden congeniar las dos explicaciones. Pero como usted dice, hay que seguir investigando. Yo digo que la respuesta del origen no está en Talajás. Debe estar en otro lado. Debe estar en otro lado, porque aquí venían sacerdotes de las arquidiócesis. Algún sacerdote debe haber dejado algún registro, no sé si en Valles o si pertenecíamos a Tampico. Sí. No sé a dónde pertenecíamos. Creo que a Tancanguis también pertenecíamos a la iglesia de Tancanguis. Ajá. Entonces, ir y buscar, pero pues eso va a llevar un poquito más de tiempo. Pero por lo pronto, o sea, yo quiero los testimonios de ustedes, ¿verdad? Que conocieron a los grandes, en su caso a su papá, para dejar, ¿verdad? También cómo era antes. Él su máscara, ¿cómo era? ¿Era muy grande? ¿Era pintada? ¿Cómo era su máscara, la que él usaba? Pues fíjese que anteriormente como que las máscaras no las pintaban por la falta de auge de las pinturas, ¿no? En su forma, casi todas eran del color de la madera. Ellos sí trataban creo que lo único que se usaba era el barniz, de darle brillo y limpiarlas y sacarle brillo a la máscara. Pero sí eran diferentes formas que le daban a las máscaras. Ahora las veo más feas. Yo antes era una máscara de una persona, ¿no? Pero no recuerdo que todavía yo recuerde alguna máscara con la forma de un animal. Era la máscara de una persona
fea a lo mejor, no mal hecha, o sea, con rasgos diabólicos, porque eso es lo que se representaba, ¿no? Pero no de animal. Pero yo no recuerdo haber visto una máscara con características del animal. ¿Sí ha visto la máscara que tiene aquí don... Ah, pues en el documental hablo de la máscara de don Mundo Lárraga. Sí. ¿Sí la ha visto? Sí, la vi en el documental. Y es cierto lo que usted dice, porque no está pintada. No. Y no tiene forma de animal. No. Es una persona. Es una persona. Es una persona con rasgos feos porque supuestamente representaban al diablo y al diablo pues siempre lo hemos considerado de rojo, con cuernos, pero pues sabemos que el diablo se nos puede presentar una persona física muy guapa, ¿no? A lo mejor. Sí. Y pero no, pero eso es lo que yo recuerdo. ¿Qué recuerda de, por ejemplo, de su mamá? ¿Le gustaba? A ver, esposo, ya vete, ya es la toreada, o a ella no le gustaba. No, mi mamá decía, ya Amador me va a poner a hacer de comer, decía. Ya Amador ya viene con la gente. Sí le gustaba atender a la gente, mi mamá, al principio. Pero haga de cuenta que en la casa, cuando mi papá ya llegaba, porque llegaba a la hora de la comida, ya era que ya mi mamá estaba contenta porque iba a haber mucha gente y le iba a dar de comer. Y pues eso era como una fiesta para la casa también, que hubiera personas que mi mamá tuviera que atender. ¿Ella qué año falleció? Ella apenas tiene 2 años de haber fallecido. No, nosotros tiene como 15 años que nos la llevamos a Coatzacoalcos. Nos quedamos radicando en Coatzacoalcos, Veracruz. Y como ella se quedó solita, nos la llevamos para allá. Entonces mi mamá murió casi alrededor de 98 años. Le faltó año y medio para los 100. Sí, y tiene apenas 2 años de haber fallecido. ¿Y ella qué le decía de esta tradición? ¿No les platicaba el significado? No, solamente nos decía, pues ya viene la época de los diablos. Ya viene la época de los diablos en Tanlajas, le decía así. Poco también, yo creo, porque le digo, antes no había así que se interesaran como ustedes en la investigación, el origen. Lo veía normal, como una tradición en que viene la Semana Santa, que viene la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, y era todo lo que alcanzábamos a saber. ¿Los 5 días siempre ha sido así? ¿Miércoles hasta el domingo? Pues fíjese que ahorita, en ese tiempo era miércoles, que se le llama miércoles santo, miércoles, jueves, viernes, y el sábado se terminaba y ya no había más. Ahorita una sobrinita me estaba platicando que después de que terminan los grandes, ahora visten a los pequeños. No, eso no se usaba. Entonces, ¿el domingo no era el día final? No, que yo recuerde, no, era el sábado. El sábado. Posteriormente lo cambiaron al domingo, porque supuestamente el sábado es el sábado de gloria, ¿no? Y aún también recuerdo que no había testamento, o sea, se terminaba y hasta ahí quedó. No había. Posteriormente empecé a escuchar que hacían el testamento y que en la plaza y que quemaban al diablo y que todo. ¿Nunca le llegó a platicar su papá o haber hecho algún comentario de la tradición de los Judas de San Antonio, del municipio vecino? Yo le decía, oye papá, creo que sí, pero eso no lo hacen bien, decía. Sí, él decía, oye papá, que en San Antonio también hay celebración de los diablos. No, pero esos no se visten de diablos, esos se visten hay otro nombre que le daba. Judas. No, era como esos bailarines que salen en los carnavales con los mecos. Así es. No, dice, esos no se visten de diablos, esos son los mecos, me decía. Entonces su papá no conocía de los Judas, porque esa es una tradición. En Semana Santa ya tenemos la Judea. Ajá, sí. ¿Él nunca le mencionó de los Judas? Pues se supone que ellos eran. Los diablos que se vestían aquí, ellos eran Judas, por eso representaban al demonio
donde Dios, el bien tenía una lucha contra el mal, ¿no? Entre el bien y el mal. ¿Cómo? ¿Su papá le decía que aquí eran Judas? Pues él decía que diablos. Y le digo, ¿y qué eran diablos? Pues es el chamuco, es el diablo, me decía, es el Judas. Pero nunca mencionó la palabra. Ah, ¿cómo? Perdón. Son Judas, dice, son Judas. Judas dice, el que traicionó a Jesús, dice. Le decía. Pero como le digo, mi papá no tenía mucha información porque él también como que no sabía el origen, no conocía el origen. Él lo veía como una tradición, una representación de cada año. A ver, me llamó mucho la atención pero lo voy a poner aquí pausa y nomás repetimos esa parte. Le decía a su papá, son diablos, son Judas. A ver, lo que me dijo ahorita, ¿lo podemos volver? Sí, porque yo le decía, papá, el diablo y Judas no es el mismo. Él me decía que sí, que Judas es el diablo porque es el que traicionó a Jesús, porque fue el que lo delató, decía. Entonces Dios dice, Jesús andaba con su grupo, pero Jesús sabía que alguien lo iba a traicionar y sabía a quién, y a ese le llamó Judas. Pero ese Judas es el diablo. Pues sí, hija, pues ese es el diablo, decía. Por eso lo relacionaba con los diablos. Sí, por eso lo relacionaba. Pero en mayor medida siempre se les ha considerado diablos aquí. Ah, sí, no, siempre. Hablaban de una tradición de los mecos de San Nicolás que venían aquí a Tanlajas. ¿Su papá nunca le dijo nada? No, ni yo lo supe. ¿No se acuerda que venían aquí? No, yo nunca no recuerdo haberlos visto, ni recuerdo que mi papá me haya dicho. A lo mejor era antes, ¿no? Pero yo en sí yo no lo recuerdo. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Ahora sí que ya le entrevisté y todo lo que usted sabe, ¿verdad? Lo que recuerdo. Ya dice que ya se va para Coatzacoalcos. Sí, y ahorita ya estamos próximos bueno, ahorita como mi esposo es de Tamazunchale, ahí tiene la familia, ahorita paso a Tamazunchale a ver la familia de mi esposo. De hecho, ando con una cuñada. Y ya de ahí nos vamos a San Luis Potosí. El día 21 yo salgo de San Luis Potosí a Coatzacoalcos. Ajá. Y primeramente Dios, ¿cuándo la tendremos acá en Tallahassee? Híjole, es lo que le digo, y ahorita ya tenía muchos años de que no venía. Pueden ser 8, 9 años que yo no venía. Claro que siempre tengo la comunicación con mis sobrinas, y aquí ya nada más vive ella y otras. Ella es hija de una hermana, la mayor, y la niña que vive allá es hija del hermano mayor. De hecho, nos faltó mencionar a mi hermano Chofo. Mi papá acá de cuenta que le dejó la tradición a mi hermano. Ya mi papá, cuando ya él se sintió grande, ¿no? Y que ya no podía hacer la actividad, ya era mi hermano, Crisóforo Villaverde, el que se encargaba de, órale, chamacos, y vámonos, y a buscar la ropa, y andaban consiguiendo, pedían, oye, préstame un saco. Incluso venía un señor, fue el primerito señor que entró aquí a vender ropa de segunda, y le acaparaban todos los sacos que traía. Ya llegó, lo recuerdo que se llamaba Epifanio. Ya llegó Epifanio a comprar los sacos, y le compraban todo, y él ya sabía que todos los sacos que traía a vender se quedaban aquí porque los muchachos los iban a comprar. Y tampoco él sabía, Chofo, del origen. No, con él sí nunca nos dijo el origen. Nos vamos a vestir de diablos y hasta ahí. ¿Él ya falleció? Ya falleció, ya tiene como 17 años. Mi hermano salió de aquí y fue militar de la Marina. Trabajó sus 30 años y se jubiló, y al poco tiempo de jubilado falleció. ¿Cuál era el nombre completo de su papá?
Amador Villaverde Caro. ¿Y de su mamá? Cipriana Chávez Gómez. ¿Y cuántos hijos tuvieron ellos? 8. ¿Cuántos viven? Hay 3 fallecidos. 4 fallecidos. Y estamos viviendo 4. 2 hombres y 2 mujeres. Pues un mensaje que quiera darle al pueblo de Tallahassee, a los diablos. Un mensaje. Pues que no decaiga la tradición y que me da mucho gusto que esa tradición que fue desde hace, que yo recuerdo desde hace, vamos a poner 65 años porque tengo 72, que siga y que la gente siga siendo igual, porque esta tradición los lleva a que sean unas personas respetuosas, queridas, y veo que aquí es un pueblo muy unido todavía. Y me da mucho gusto haber venido en esta época sin pensarlo, porque la decisión no fue de que yo iba a ir a ver la tradición, sino a lo que yo venía se cumplió el objetivo de ver la tumba de mi papá bien arreglada. Gracias y que Dios les bendiga y que esto se siga manteniendo. Espero tener el reportaje.